Buenos días, queridos alumnos del séptimo año básico. ¿Cómo están? Espero que muy bien, junto a su familia, en su casita, ¿cierto? Protegidos del COVID y también del frío. Ahora está muy frío, así que hay que estar en la casita, tranquilitos, regaloneando. Comenzamos esta semana, lunes 10 de mayo, con la clase número 9. Ya vamos en la clase número 9. Y esta vez vamos a hablar de la materia a nivel particulado. Recuerden que todavía seguimos reforzando los contenidos de sexto año básico. De acuerdo a lo que vimos en la semana pasada, que tenía que ver con los cambios de estado de la materia, que son 6, que 6 era por absorción y 3 por absorción y 3 por liberación, vamos a revisar esta síntesis. A continuación te presentamos una tabla que permitirá comparar lo que ocurre con la energía cinética, que es el movimiento. La energía cinética tiene que ver con el movimiento, y en este caso con el movimiento de las partículas. La fuerza de atracción, la distancia que hay entre las partículas cuando una sustancia libera y absorbe energía térmica. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos qué ocurre con la energía cinética, energía del movimiento de las partículas. Por la absorción de energía térmica, esta aumenta, ¿cierto? Cuando absorbe energía, o sea, le aportamos energía, quiere decir que la energía cinética aumenta. Cuando liberamos energía térmica, o sea, el movimiento disminuye, porque disminuye el calor, entonces esto disminuye y baja el movimiento eh, de las partículas, o sea, la energía cinética. ¿Qué ocurre con la fuerza de atracción entre las partículas? Cuando hay absorción de energía térmica, disminuye, ¿ya? Disminuye la atracción. Cuando hay liberación, o sea, baja la temperatura, aumenta la atracción. ¿Qué ocurre con la distancia que existe entre las partículas? Por absorción de energía térmica, aumenta, es decir, se separan unas de otras. ¿Y qué ocurre con la distancia que existe entre las partículas con la liberación de energía térmica? O sea, cuando baja la temperatura, disminuye, es decir, se juntan. Se juntan. Por eso es que en el estado sólido todas están juntitas, ¿cierto? Y en el estado gaseoso están todas más aparte. Entonces ahí dice, ¿qué ocurre con la distancia que existe entre las partículas? Con el calor aumenta, ¿cierto? La distancia, y con el calor, con el frío disminuye. Y eso es liberación de energía térmica. ¿Qué cambios de estado se pueden producir? Por absorción de energía térmica, y lo vimos en la clase pasada, los cambios que se producen, fusión, que va de sólido a líquido, vaporización de líquido a gaseoso, sublimación de sólido a gaseoso. Y por liberación de energía térmica tenemos solidificación de líquido a sólido, condensación de gaseoso a líquido y sublimación de gaseoso a sólido. Yo quiero que ustedes esto lo revisen, lo analicen, porque son preguntas de prueba. ¿Ya? Ahora, revisando la clase anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos, o sea, ustedes debían enviar la evidencia que yo he recibido bastante, y espero algunas que todavía están pendientes, completar esta tabla con los 6 cambios de estado, ya sea por absorción de energía térmica, que son estos 3 de acá, y por liberación de energía térmica, ¿ya? Tenemos que por absorción de energía térmica está sublimación. Acá se me tapa con esto, sublimación, fusión, vaporización. Y por liberación de energía térmica tenemos sublimación inversa, solidificación y condensación, ¿ya? Entonces, cuando la sublimación va de sólido a gaseoso, tenemos en ejemplos de la vida cotidiana la naftalina, que es una pastillita que se le coloca a la ropa para
eliminar, ¿cierto?, las polillas o esto que se come la ropa. Pastillas aromatizantes que utilizan, ¿cierto?, en las casas para tener un aroma rico. Y la nieve en las montañas, de sólido a gas. Cuando está muy frío, no alcanza a pasar al líquido, no alcanza a llegar al líquido esta nieve y se evapora la nieve y se convierte en gas. Eso es en altas temperaturas. Ahora, en el caso, como está aquí, ¿cierto? Fusión de sólido a líquido, por ejemplo, el chocolate que se derrite. El chocolate sólido se derrite, ¿cierto? Y pasa a líquido. Fundir metales. Cuando los colocamos a altas temperaturas, el metal se funde y pasa de sólido a líquido. Quemar plástico. El plástico es sólido. Y si yo quemo un plástico, ¿se dan cuenta que se vuelve líquido? Vaporización, que va, ese cambio que va de líquido a gaseoso. Vaporización de la tetera hirviendo. El agua está líquida y al hervir se vuelve gas o vapor de agua. La ropa tendida tiene líquido, ¿cierto? Y al colocarla al sol a altas temperaturas, se vuelve gas. La sudoración, cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, ¿cierto? Nosotros nos mojamos en transpiración, sudoración, y después esa se evapora. Con el calor de nuestro cuerpo se evapora. Sublimación inversa que va de gas a sólido. El hollín de la chimenea. No sé si ustedes se han dado cuenta, el hollín es algo negro, que al quemar, al producir combustión de la leña, sale un humo negro, pero después ese se vuelve en sólido y queda impregnado en el tubo de la chimenea por lo general. Otro cambio cambio de estado de sublimación inversa sería las bajas temperaturas provocadas que el vapor de agua de las bajas temperaturas provocan el vapor de agua de las nubes que se convierten en nieve. ¿Cierto? El vapor de las nubes se convierte en nieve. Eso también sucede cuando hay bajas temperaturas. Otro de la sublimación inversa son los cristales de yodo. Estos son unos microminerales, ¿cierto? Que en algunos casos se utiliza para los problemas de la tiroides, en algunos casos. Al calentarlo producen como medicamento, no lo utilicen sin autorización médica. Al calentarlo se produce vapor que en el contacto con un objeto frío se transforma nuevamente en cristales de yodo. ¿Ya? Los calentamos, se produce vapor, gas. Y en contacto con el frío se vuelve a cristalizar, o sea, sólido. Solidificación, un cubo de hielo. Pasa de líquido a sólido. Cuando el magma libera y se enfría, cristaliza, es decir, se solidifica en forma de roca llamada ígnea. El magma líquido se transforma en rocas sólidas, llamadas ígneas. Para hacer caramelo, ¿cómo hago caramelo? Con azúcar derretida, ¿cierto? El azúcar es, ¿cómo que se llama? El azúcar líquida, después se vuelve sólida. El caramelo se solidifica. Condensación, la niebla sobre el parabrisas, ¿cierto? La niebla es gas y en el parabrisas se vuelve líquida al tener contacto con con el parabrisas, perdón. Las bajas temperaturas ambientales hacen que el vapor de agua se condense en las hojas y en otras superficies formando el rocío. O sea, las bajas temperaturas, ¿cierto?, producen un gas y este se condensa y hace que se forme gotitas de agua, el rocío líquido.
el agua condensada del aire acondicionado, ¿cierto? El agua condensada, o sea, gas, se transforma en líquido para los aire acondicionados, ¿ya? Y esto hace que enfríe el aire. Eso era la tarea de hoy. Si tienen alguna duda, se equivocaron en algo, por favor corrijan porque esto también va a entrar en una próxima evaluación. ¿Ya? Continuamos. Hoy, lunes 10 de mayo, el objetivo de la clase es identificar los cambios de estado de la materia a nivel particular. ¿Ya? Como por ejemplo, el comportamiento de las partículas en estado sólido. Las partículas están unidas por una gran fuerza de atracción. ¿Ya? Puntita. Las partículas están ordenadas en posiciones fijas, como se puede apreciar aquí. Las partículas solo vibran o rotan en sus posiciones, no se desplazan. Tienen forma definida, como podemos ver ahí, y volumen definido. No se comprimen ni se fluyen. Por ejemplo, este es un sólido. Yo no lo puedo comprimir, ¿cierto? No lo puedo, un sólido no se puede comprimir. Por eso las partículas que tiene este sólido están ordenaditas, solo vibran, son fijas, ¿cierto? Y tienen una forma y un volumen definido. Ahora un líquido. ¿Cómo se comportan las partículas en un líquido? Las partículas están unidas por la fuerza de atracción en mediana intensidad. Las partículas están separadas en los estados. Las partículas están más separadas en los estados que en el estado sólido. Poquito más, por eso dicen mediana intensidad. Las partículas vibran, pero a esta vez se desplazan. Tienen forma variable y volumen definido. Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Pueden fluir con facilidad. Por ejemplo, cuando yo cambio de un vaso a otro el agua, ¿cierto? Ellas fluyen y forman ahí, pueden fluir y tomar la forma variable de acuerdo al contenido que las contiene. Comportamiento de las partículas en estado gaseoso. Las partículas están unidas por las fuerzas débiles de atracción. Las partículas están muy separadas entre sí. No es igual que el estado sólido, que estaban todas juntitas. Aquí, como las podemos ver, esos puntitos están más separadas. Las partículas vibran y se desplazan con gran facilidad, ocupando mayor espacio. No tienen forma ni volumen propio. Se adaptan a la forma del recipiente que las contiene. Por ejemplo, en un cilindro de gas. Están ahí de acuerdo a su recipiente. Pueden fluir y comprimirse con facilidad, dependiendo, ¿cierto?, del recipiente que las contiene. Porque si yo inflo un globo y presiono, este puede, ¿cierto?, comprimirse. ¿Por qué? Porque su recipiente es más elástico. No así en un cilindro de gas, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esto, actividades para la clase 9 del lunes 10 de mayo. Van a realizar primero comparar los estados líquidos, los estados sólidos y líquidos de la materia de acuerdo al modelo corpuscular de la materia. ¿Qué criterios características te permitirán establecer semejanzas y diferencias? Señala 2. Aquí podemos ver, ¿cierto? Este es el hielo que está en estado sólido y este es el agua líquida que está en estado líquido, obvio. Aquí tenemos un vaso con agua y hielo. Sólido sería el hielo y así están sus partículas, y líquido sería el agua y así están sus partículas. De acuerdo a esos dos dibujitos, este de acá y este de acá, usted escribe las características que permiten establecer diferencias y semejanzas. Completa la tabla indicando 2 diferencias y una semejanza. 2 diferencias, ¿cierto? Acá de sólido, 1, 2, y aquí la otra, y aquí una semejanza. ¿De acuerdo? Si tienen más dudas, recuerden, me envían las consultas por interno en el WhatsApp.
Escriban esto en su cuaderno, no olviden colocar la fecha y me lo envían. Que tengan un lindo día, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.